Y a decir, 3 minutos, es 19 de noviembre y hoy se celebra el Día Mundial de la Filosofía, una jornada que estableció la ONU en 2002, siempre el tercer jueves de noviembre, para destacar la importancia de esta disciplina, que nos sirve, por ejemplo, para entender el mundo, lo que está pasando. Nos acompaña Víctor Bermúdez, que es el presidente de la Plataforma en Defensa de la Filosofía en Extremadura. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Decía que nos ayuda a entender lo que ocurre en el mundo, y la primera pregunta, de lo que estábamos hablando antes en tertulia, es de lo que está ocurriendo en Francia. Queremos preguntarle su opinión sobre lo que está ocurriendo y sobre todo las medidas que se están adoptando y la reacción que está ofreciendo Europa. No he venido preparado para esa pregunta, es una pregunta muy compleja. No sé si soy la persona indicada. Lo que sí es cierto, y han indicado muchos expertos, creo yo, y estoy con ellos, es que una de las cosas más necesarias para evitar este tipo de actos de barbarie, como han dicho muchos, es un cierto rearme moral, ¿no?, de la cultura europea frente a esa alternativa tan seductora para muchos jóvenes que es el fanatismo yihadista. Y claro, un rearme moral, un rearme en el ámbito de los valores y un potenciamiento de los valores que identifican a Europa vienen inevitablemente del lado de la filosofía, que es la seña de identidad que nos distingue de todo ese mundo cultural fanático, ¿no?, que caracteriza a otras partes del mundo. Solo hay filosofía realmente en Europa, propiamente dicha, y es uno de los rasgos más, vamos a decir, identitarios de la cultura europea. La reflexión crítica, que es la mejor vacuna contra el fanatismo religioso y político. ¿Y cree que se está atacando eso? Creo que la filosofía es una de las grandes olvidadas digamos, en el mundo contemporáneo, ¿no?, al menos en el ámbito de la educación formal. La gente tiende a pensar que las ideas que tenemos y que nos hacen actuar, opinar y reaccionar de muchas maneras a las cosas que pasan son ideas que vienen de la nada, cosas que caen del cielo. Las ideas que tenemos y que nos hacen pensar y actuar como actuamos son ideas que tienen una tradición, una historia que se llama filosofía. Y obviamente todos los sismos que defendemos y contra los que luchamos, el fanatismo desde el liberalismo o cualquier otro ismo que se nos ocurra, tiene detrás una tradición, una raíz filosófica. Desconocer eso es condenar a la gente a un estado de inopia, de vulnerabilidad ideológica, que me parece muy perjudicial, sobre todo a medio y largo plazo. Si la gente no reflexiona, no tiene ese hábito del diálogo racional, de la conciencia crítica de las cosas, de ser capaz de ser consciente de las ideas que desde dentro amueblan nuestras opiniones y nuestras actitudes, difícilmente podrá hacerse consciente de ellas, cambiarlas, mejorarlas o ponerlas en valor frente a otras posibles ideas que, ya os digo, pueden ser muy seductoras para muchos jóvenes que no tienen esa armadura moral, esa consistencia moral, que no es tener unas ideas, unos valores, sino es saber razonar los que tiene el vecino y saber justificar lo que piensas y por tanto lo que sientes y lo que haces. Sin esa habilidad, vamos a decir, argumentativa, dialógica, es muy difícil que se pueda hacer frente de verdad a amenazas como la que representa el yihadismo. Es decir, con bombas no lo sabemos de sobra, han pasado miles de veces, no vamos a arreglar esencialmente nada. Vamos a salvar la papeleta como mucho, pero no vamos a salvar esencialmente nada. Es el Día Mundial de la Filosofía, un día que queréis aprovechar desde la plataforma para reivindicar una mayor presencia en las aulas. Con la LOMCE, una ley que venís criticando desde que se implantó. Desde que la democracia, desde hace 40 años, desde todas las reformas educativas que ha habido en este país, no ha habido un atentado tan salvaje, ya que estamos hablando de atentados, contra una materia, contra unos estudios el que ha habido contra la filosofía, sobre todo contra la filosofía, hasta el punto de que han eliminado más del 50% de las horas de docencia de filosofía en secundaria con la LOMCE. Eso es, como os digo, totalmente contraproducente, porque la filosofía implica educación ética, implica pensamiento crítico, implica aprender a dialogar con los demás de una forma argumentada, razonada, implica ser consciente de las ideas que constituyen, como te digo, nuestra identidad como europeos. Es decir, que sin filosofía, sin ética, sin reflexión, sin crítica, ¿qué ciudadanos vamos a ser? ¿Qué democracia vamos a tener? Por explicárselo a los espectadores, un niño que empiece ahora, por ejemplo, primero de ESO y que tiene por delante los 4 años de ESO y posiblemente 2 de bachillerato, ¿qué filosofía va a estudiar o va a poder estudiar? Un niño que empiece ahora la ESO y que, por ejemplo, no haga bachillerato, sino que acabe a los 16 años, como muchos chicos, no puede ser que no dé nada de filosofía ni de ética. Si escoge, por ejemplo, religión,
es muy posible que no dé ninguna materia filosófica. En bachillerato sí. En bachillerato queda una troncal, queda una materia en primero, pero por ejemplo la historia de la filosofía, tal como está ahora mismo en la ley vigente, en la LOMCE, desaparece como troncal, siempre ha sido una troncal, siempre ha sido una asignatura obligatoria para todos los alumnos, tanto de ciencias como de letras, porque es tan indispensable conocer la historia del pensamiento europeo para un científico como para un literato, ¿no? Y esa asignatura que era troncal, insisto, ahora mismo, según la ley vigente, es optativa. Es una optativa que bueno, los alumnos pueden coger o no y que se puede incluso ofrecer o no en el centro en función de la demanda. Con lo cual es casi una condena a desaparecer, porque por muchos motivos, ¿no? Que los alumnos, obviamente, en segundo de bachillerato, que es el curso del que hablo, prefieren a veces materias, vamos a decir, más rentables desde el punto de vista académico, más fáciles, que les faciliten la tarea, están con el horizonte de la selectividad o con la futura reválida delante, es decir, que es muy difícil que la asignatura se mantenga así. Por eso nosotros pedimos, llevamos hace ya 2 años y medio, reivindicando a la Administración Educativa extremeña específicamente, que intente, dentro del marco de sus competencias, aliviar esos recortes que la LOMCE supone y que, como asignatura específica obligatoria, por ejemplo, vuelva a restaurar, como se ha hecho en Andalucía, en Cantabria y en otras comunidades, la historia de la filosofía como una asignatura de obligado curso por parte de todos los alumnos, de todos los futuros ciudadanos. No se puede ser ni de izquierdas ni de derechas, ni estar en contra o en favor del aborto si uno no sabe qué hay detrás de esas ideas. Si uno no sabe lo que es el marxismo, lo que es el liberalismo, lo que es cómo va a ser uno, va a tener uno una opinión política responsable, fundamentada y que pueda luego defender de forma dialogada con ciudadanos. ¿Crees que esto forma parte de una corriente que hay más materialista, más de tener asignaturas que luego te puedan servir más para el trabajo? Sí, hay una cierta obsesión por enfocar la educación únicamente al mundo laboral, cuando es obvio que la educación ha de servir para formar trabajadores o para preparar para el trabajo, pero también ha de formar, obviamente, ciudadanos que sepan lo que hacen cuando meten la papeleta en la urna y también personas que sepan cómo orientar moralmente su vida, con qué herramientas reorientar o orientar su vida, por ejemplo, para hacer frente o reaccionar de manera adecuada ante circunstancias como la de los atentados de París o cualquier otra circunstancia. Es decir, la educación tiene que formar primero personas, luego ciudadanos que sean responsables y que sean digamos, la voz consciente de la democracia, que le den calidad al régimen político que tenemos aquí y que no se dejen llevar por otros cantos de sirena, por ejemplo, pues, yihadistas, y luego, finalmente, como trabajadores, es obvio, ¿no? Pero ninguna de las tres cosas puede ir sin las otras dos, creo yo. Vamos a abrir mesa con nuestros tertulianos, Javier. Yo quería, o Antonio, el que quiera. Sí, yo quería preguntarle porque la Junta de Extremadura había dicho que iba a estudiar la modificación del decreto de secundaria, del currículo de secundaria, y no sé si están en contacto con ellos y cómo van esas negociaciones. Sí. De hecho, tenemos solicitada una entrevista tanto con la consejera como con el secretario general de Educación desde julio, desde que prácticamente volvieron al gobierno. Desde antes tenemos contacto con todos los grupos políticos, hemos comparecido en la Asamblea. Se apoyó una propuesta de impulso en la Asamblea a favor de nuestras propuestas, que son las que vamos a volver a entregar ahora, una vez más, a la Administración, esta vez a la Administración socialista, para que nos hagan caso. A ver si esta vez sí nos hacen caso e incorporan en el futuro decreto autonómico estas propuestas que creo que además son justas, necesarias y equilibradas, y que no van contra nadie, sino que simplemente reivindican el necesario papel de la formación ética y filosófica en la ciudadanía, que es algo que casi no merecería ser defendido, pero yo estoy encantado de defenderlo una y otra vez. ¿Se ha perdido entonces la posibilidad de que ya este año se cambie a troncar, cambie la optatividad de la filosofía? Este año todavía no, porque tened en cuenta que este año la LOMCE todavía no se ha implantado del todo. Se ha implantado solamente en determinados cursos, los cursos impares, y entonces, de momento, la filosofía conserva sus horas, pero solamente por este año. Si la LOMCE, tal como está, se implanta el curso que viene, la historia de la filosofía prácticamente se extingue, ¿sí? La ética desaparece de cuarto de la ESO, por ejemplo, del curso terminal de ESO, y aparte de la educación para la ciudadanía y otras cosas, y nos quedamos solamente con... Ten en cuenta que teníamos 4 troncales que formaban un ciclo, ¿sí?
que acababa en cuarto con ética, en primero con filosofía y en segundo con historia, y de esas 4 troncales nos han dejado una. Jamás ha habido un recorte tan grande con ninguna otra materia que yo recuerde desde que vivimos en democracia. ¿Sabe usted que en España pensar es una manía funesta, no? Sí, desde luego, pero tenemos que pensar otras cosas sobre eso. Es increíble que una filosofía de la educación recorte justamente eso, la filosofía, porque es evidente que detrás de esa reforma hay un ideario filosófico que obviamente, pues, no sé, parece claro que entiende que a mucha gente quizás que vayan a tener pues un trabajo de tipo manual o un trabajo más o menos mecánico, rutinario, quizás piensan que son más felices sin pensarlo o sin tener esa formación filosófica. Nosotros creemos que no, que pensar es una herramienta fundamental para la realización de cualquier persona, haga lo que haga, aunque vaya a la FP, aunque sea un señor que se dedique al mundo de la mecánica o se dedique al taxi o lo que sea. Cualquier persona, por ser persona y por ser ciudadano con derecho a voto, tiene que tener herramientas de reflexión, de argumentación, ser capaz de dialogar con los otros sin gritar, sin llegar a las manos, ser capaz de dar razones, de justificar lo que hace cuando mete su papeleta en la urna, etc. María Dolores. Muy buenos días. Yo quería darle un poco una vuelta de tuerca a este tema y querría que me dijese, ¿no?, si ve alguna relación directa o indirecta. En los últimos años hay un crecimiento bastante incipiente de plataformas como el 15M, como estos desahucios, como las mareas blancas, que están al final compuestas por gente que quiere cambiar las cosas. ¿Puede haber una relación directa o indirecta el surgimiento de estas nuevas plataformas con esa gente que no se conforma y que quiere cambiar a su manera las cosas, con que el gobierno, con que los gobiernos, en este caso el actual gobierno, en la LOCE le haya querido quitar peso a la filosofía, que al fin y al cabo y en teoría lo que fomenta es ese pensamiento libre del ser humano, y no quieren que desde el colegio o el instituto se empiecen a crear esas formas de pensar? Bueno, hay una relación quizás, pero muy indirecta. Si la plataforma en defensa de la filosofía surge ante un problema concreto, que es la amenaza que la LOMCE supone para la formación filosófica y ética. Nuestra asociación es apolítica, en principio, es decir, no tiene ninguna... Pero no digo su plataforma, su asociación, me refiero a esas plataformas que han ido surgiendo de pues, plataformas antidesahucios, el 15M, si la creación de esas plataformas no ha llevado al gobierno a querer quitar peso a la filosofía. No me refiero al bueno, es una visión, si me permites, así muy... no sé si muy, como diría, muy así, viendo como una especie de complot, ¿no? Yo no creo que llegue la cosa hasta ese punto, ¿no? Sí creo, desde luego, que la reacción de la gente en la calle, la creación de movimientos como el 15M y otros, se debe, desde luego, a una falta de reflexión en otros ámbitos, ¿no? Yo siempre digo que la clase de filosofía es como un poco la clase ventana en los centros. Es la clase desde la cual el alumno puede un poco mirar el instituto, la institución, mirar la sociedad desde fuera y, por tanto, criticarla, analizarla, valorar distintas opciones. Es un antídoto contra el pensamiento único. La filosofía se enseña algo, es que no hay un pensamiento único, hay muchos pensamientos y hay que saber valorar lo que vale cada uno, y eso es una habilidad que uno debe desarrollar de forma personal, individual, en contraste con los demás y de forma racional. Y eso, claro, quizás asuste a algunos. Como decía tu compañero, pues pensar que la gente puede pensar demasiado. Ya sabemos que pensar es un asunto delicado. Hace un rato le explicaba a mis alumnos que quizá los atenienses perdieron la guerra contra los espartanos porque el ejército de atenienses era un ejército de filósofos y los espartanos era un ejército, en cierto modo, yihadista, ¿no? Eran todos unos fanáticos con una sola idea en la cabeza, avanzaban, lo arrasaban todo, y los pobres atenienses en la guerra del Peloponeso, imaginaos pensando, oye, deberíamos estar aquí, realmente merece la pena ir a un ejército de filósofos, ¿no? Por eso Francia no puede, volviendo al principio, debe, yo creo, luchar con sus armas, que son esas. Francia es la patria de la filosofía, entre otras cosas. Y no debe volverse yihadista para intentar aplastar a los yihadistas, porque entonces ya habrían ganado la guerra a los yihadistas. Es decir, debemos vencer, pasa que hay que reforzar esas armas, hay que rearmarnos moralmente, filosóficamente, para que, por un lado, tengamos argumentos, y con esos argumentos sea con lo que bombardeemos a esa gente. Si hubiéramos bombardeado con argumentos desde el principio, igual no pasaría esto ahora mismo. Y en segundo lugar, para realmente darle razones a los chicos de los suburbios de París o de cualquier ciudad grande europea para que opten por nuestro modelo desde la libertad. Es que educar en la libertad es eso, es ponerte delante de todas las opciones y darte
la posibilidad y la herramienta racional para que tú mismo razones cuál es la que más te conviene o la que más justa te parece. Pues Víctor Bermúdez, presidente de la Plataforma en Defensa de la Filosofía, muchísimas gracias por estar en Ahora Extremadura. Muchísimas gracias a vosotros. Y vamos a ir en directo a